Buenas noches, queridos hermanos. Le damos la bienvenida a un nuevo lunes de enseñanza por la gracia de Dios. Y en esta noche vamos a seguir estudiando la palabra con el tema general que venimos estudiando en este año, que es conviviendo con las circunstancias. El subtema de esta noche va a estar presentado por nuestro hermano José Carbonell de Bahía Blanca y será una pregunta: ¿discriminados por el mundo? Vamos a tratar de responderla a la luz de la palabra de Dios. Pero antes vamos a compartir el espacio de conociendo nuestras asambleas que venimos haciendo en estas reuniones con un testimonio de la iglesia en calle 58 La Plata. Y seguidamente una participación musical. Vamos a disfrutar de nuestra hermana Florencia Chiolo. Ella se congrega en la iglesia en San Miguel del Monte. Pero antes de arrancar vamos a tener una palabra de oración y luego sí comenzamos a disfrutar de la reunión. Amado Padre, te damos gracias por esta noche de enseñanza que nos permites tener. Te damos gracias por José Carbonell, que se ha preparado para entregarnos tu mensaje en esta noche. Lo ponemos en tus manos y nuestros corazones para escuchar tu palabra y ser obedientes a ella, Señor, en estas circunstancias que nos tocan vivir tan difíciles, en un mundo que está perdido y que necesita que seamos luz y sal. Te damos gracias, Padre. Bendice a todas las iglesias y a los hermanos que están conectados escuchando esta reunión, y bendice, Señor, la obra aquí en Argentina y en todo el mundo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga ricamente en este espacio que nos han concedido para poder compartir acerca del testimonio de la iglesia en la ciudad de La Plata. Queremos compartirles del testimonio de la iglesia en calle 58, que fue fundada en 1963 por hermanos que vinieron a servir a esta ciudad y comenzaron la obra, entre ellos los hermanos misioneros David Drake, Modelona Roberts, Raúl Caballero Yacú, que vinieron junto a otros hermanos pioneros que desarrollaron una obra evangelística en este lugar, alcanzando a las familias, a la juventud de nuestra ciudad. Una de las características de la ciudad es que es una ciudad universitaria y administrativa. Recibe estudiantes de otros países y otras provincias, y esta es una de las características. Hay hermanos en otros países que han pasado por esta iglesia y hoy están cumpliendo con sus ministerios en otros lugares, y estamos muy contentos de poder ser de bendición en la vida de los hermanos que vienen a esta ciudad a prepararse en lo académico, pero también se van a servir al Señor después de haber trabajado en este lugar. La iglesia se adaptó en este último tiempo. Ustedes van a ver las imágenes de los distintos ministerios que se desarrollan en nuestra congregación cuando no estaba estas circunstancias que estamos atravesando todos nosotros. Podíamos reunirnos en el local de reuniones. Nuestra congregación es conocida como la Iglesia del Medio Caño, pero en estos últimos años hemos construido un nuevo local de reuniones muy hermoso, con muchas instalaciones que sirven para escuela dominical y otras actividades que se desarrollan semanalmente, como el Instituto Jorge Müller, reunión femenina, Madres Unidas para Orar. Ya van a ver ahí las distintas imágenes de los ministerios que se desarrollan. En este momento que vivimos como sociedad, nos hemos adaptado a las circunstancias. Solamente algunas actividades permanecen realizándose al aire libre. El resto de las actividades se desarrolla por plataforma de reuniones, y esto no ha sido impedimento para que nosotros no podamos seguir predicando el Evangelio a través de las redes sociales, las plataformas en las cuales nos reunimos, y también discipular. Se han abierto nuevos ministerios, nuevas actividades de manera virtual.
y eso nos llena de alegría porque vemos cómo Dios nos va guiando en este momento de cambio que se está dando por la cuestión de la pandemia, y cómo a pesar de esas circunstancias nosotros hemos podido encontrar una manera en la cual podamos continuar siendo testigos del Señor Jesucristo a esta sociedad en este tiempo. Así que le dejamos a ustedes con estas imágenes que seguramente los van a llenar de alegría de la obra en calle 58, y también, bueno, les animamos a seguir haciendo la obra, la gran comisión para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo tan complejo, pero que abre nuevas puertas para llegar a personas que quizás no hubiésemos alcanzado si estaríamos en nuestro local de reuniones. Que el Señor pueda dar sabiduría a aquellos que dirigen y también a cada uno de los que sirve en cada ministerio en la iglesia local para poder en este tiempo seguir trayendo fruto que glorifique a nuestro Dios. Saludos de parte de nuestra iglesia. A todos. Chao, chao. Por lo menos nos vemos. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. Como he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación. ¿Cómo he de creer en ti al tener y dudar
fiel y nunca cambias como te de seguir en libertad y huir en la opresión. Si sé que guardas para mí una eterna posesión. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¿Cómo he de confiar en tu bondad y tu gran amor por mí? Si enviaste a Jesús en mi lugar a morir en una cruz. Tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Fija mis ojos solo en ti, en lo eterno, en el cielo. La aflicción de este mundo jamás se compara a la gloria que ha de venir. Vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo, vivir es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. Vivir es Cristo. Muy bien, hermanos, luego de escuchar esta preciosa alabanza de nuestra hermana Florencia, nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Repetimos una vez más el subtema de esta noche. La pregunta que tenemos para esta noche es: ¿discriminados por el mundo? Este subtema del tema general, conviviendo con las circunstancias, va a estar a cargo de nuestro hermano José Carbonell, así que le damos el lugar en esta noche para escuchar la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga.
Bienvenidos a todos los hermanos a esta nueva convocatoria de las reuniones de enseñanza en este año 2021, pudiendo ver que estamos conviviendo con las circunstancias especiales, y en esta oportunidad vamos a estar desarrollando el tema que habla acerca de la visión que la Iglesia debe tener acerca del mundo. Cómo el mundo se está desarrollando en esta hora tan tremenda, esta hora de pandemia, de muerte, de agresión, cómo el mundo está desarrollando toda su estrategia para confundir a la Iglesia, para confundir al creyente, y que podamos nosotros tener una visión clara de lo que la Biblia enseña, la palabra de Dios. En esta hora vamos a leer, en primer lugar, un versículo muy conocido en 1 Juan, capítulo número 2, 1 Juan, capítulo 2, versículo 15, donde dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En esta hora vamos a estar mirando diferentes aspectos acerca de lo que la Biblia enseña acerca del mundo. Y nuestro temario, nuestra guía de temas en esta hora, va a ser en primer lugar el concepto de mundo en el idioma donde fue escrito la Biblia. En segundo lugar vamos a estudiar acerca de los peligros que tiene el mundo. En tercer lugar vamos a ver la persecución que realiza el mundo sobre el creyente, y en cuarto lugar vamos a ver la ira de Dios sobre el mundo. En primer lugar vamos a ver el concepto que la Biblia enseña acerca de la palabra mundo. En el idioma original griego que está escrito en el Nuevo Testamento, podemos encontrar tres conceptos diferentes acerca de la palabra mundo. El primero es la palabra cosmos. Esa palabra está utilizada, por ejemplo, en Hechos 17:24, donde se enseña allí claramente que todo aquel mundo creado por Dios, aquel mundo que Dios creó, habla de orden, habla de disposición, de ornamento, habla de adorno, de atavío. De eso deriva la palabra cosmético. El cosmos es todo aquello que Dios ha creado por su palabra eterna. Cuando dijo Dios, sea la luz, cuando dijo Dios, hágase la tierra, y todo lo formó por medio de su palabra. Ese es el cosmos, ese es el mundo creado por Dios. La segunda palabra que se utiliza como mundo dentro de la Biblia es la palabra que habla acerca de las personas que habitan en el mundo. Allí podemos recordar claramente el texto de Juan 3:16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo de las personas que habitan el mundo, tanto hombres como mujeres, el amor, la gracia de Dios fue derramada para que todas las personas, todos los hombres, el mundo, pudiese conocer de la salvación eterna del alma. Entonces estamos claramente viendo otro sentido que tiene esta palabra al usarla en la Biblia, la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, la palabra aión es la palabra que se utiliza para decir o determinar edades o periodos o modas. Nosotros vamos a estar estudiando en esta hora esta palabra, porque a esta palabra se refiere
cuando estamos viviendo circunstancias diferentes y estamos viendo cómo el mundo las está viviendo también, qué necesidades tiene el mundo, qué peligros tiene el mundo, qué persecuciones va a hacer el mundo, cómo el mundo está sujeto a la ira que Dios tiene sobre el mundo. Por eso la palabra que vamos a usar nosotros es mundo como sistema. El mundo como sistema. Aquellos sistemas y modas que el mundo toma. Aquellos sistemas y modas que este mundo, que está guiado por el enemigo de nuestras almas, Satanás, puede hacer sobre la vida, sobre el corazón de muchos creyentes, influenciando toda nuestra vida. En primer lugar, entonces, ese concepto que vamos a usar permanentemente como mundo, como sistema que nos agrede, sistema que nos confunde, y como hemos leído en esta palabra, no améis al mundo. Es decir, el corazón, donde el primer mandamiento que el Señor Jesucristo señaló, amarás a tu Dios, es la primera indicación que vemos acerca del mundo. No amen al mundo, que el corazón y el trono del corazón no esté ocupado por el mundo, que el sistema de este mundo no sea el que reine en nuestra mente. Dice la Biblia, la palabra de Dios, no amen el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. Cuando nosotros vemos esto, analizamos en primer lugar lo que dice la Biblia: no amen al mundo, no amen las cosas del mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero lo primero que dice la Biblia, la palabra de Dios, no amen al mundo, porque los deseos de la carne. Y cuando nosotros decimos los deseos de la carne, ¿cuántos ejemplos bíblicos podríamos tener en esta hora? ¿Cuántos ejemplos bíblicos hablan de que los deseos de la carne fueron aquellos que alejaron a los hombres de Dios, enfriaron el corazón, quebrantaron la vida, llegaron el pecado a la mente? Y está claramente expuesto esta verdad cuando en nuestros primeros padres, cuando estaban en aquel lugar tan precioso, único, exclusivo, el jardín del Edén, cómo aquellos padres fueron engañados por los deseos de la carne. El deseo de la carne era tomar del fruto prohibido. Los deseos de la carne eran ser como dioses. Los deseos de la carne eran ocupar un lugar más alto del que ocupaban. Por eso quiero enseñar con la misma letra en esta oportunidad que los deseos de la carne en primer lugar nos debilitan. Ellos estaban débiles delante de la tentación que el enemigo iba a poner sobre ellos. En segundo lugar, los deseos de la carne nos distraen, porque nos distraen de adorar a Dios, nos distraen de obedecer a Dios, nos distraen de seguir a Dios. Los deseos de la carne nos debilitan, nos distraen, pero también hacen que estemos disconformes con lo que somos. Nuestros primeros padres no estaban conformes con lo que eran. Ellos estaban confundidos, querían ser como dioses, querían saber el bien y el mal. Por eso es que los deseos de la carne nos llevan lejos de Dios, nos distraen, nos colocan en una posición de estar disconformes. Los deseos de la carne nos debilitan, porque ellos fueron débiles delante de la tentación que se les ofrecía, porque ellos vieron que el fruto era bueno para comer, porque el fruto era bueno y agradable a los ojos, porque el fruto era bueno para alcanzar la vanagloria de este mundo. Fíjese que toda la Biblia enseña
que el efecto del pecado en el corazón del ser humano nos debilita, nos pone disconformes, nos pone con dudas, porque ellos dudaron acerca de lo que Dios les había dicho. Nuestros primeros padres fueron tomados y atacados, y ellos mostraron que los deseos de la carne producen destrucción del corazón. Pero en segundo lugar podríamos ver tantos otros ejemplos en los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos también fueron los deseos de aquellas personas que quisieron alcanzar la gloria de este mundo y no la pudieron alcanzar. Un ejemplo bíblico que tenemos claramente que el mundo tiene sus peligros, no solamente cuando los deseos de la carne dominan el alma, sino que los deseos de los ojos. Cuando Acán, aquel hombre que pertenecía al pueblo de Dios, aquel hombre que fue a aquella ciudad que habían tomado y Dios había indicado no tomen nada del anatema, dice que Acán tomó porque vio, porque codició, porque escondió y porque verdaderamente llevó al pueblo a la derrota. Primero desobedeció. En segundo lugar fueron derrotados. En tercer lugar hubo una desesperación. Josué estaba desesperado porque no sabía cómo iba a solucionar tan grande mal después de haber sido derrotados. Hasta que viene la disciplina de Dios, hasta que viene la dirección de Dios, porque los deseos de los ojos provocan derrota, provocan desesperación, provocan desilusión en el corazón del creyente. Es decir, qué peligro hay en el mundo cuando nosotros dejamos que el deseo de la carne, el deseo de los ojos, pero la vanagloria de este mundo reine en nuestro corazón. No puedo dejar de pensar en aquel gran misionero que fue David Livingstone, aquel hombre escocés que fue médico, pero que renunció a toda su gloria, a toda su fama, a todo lo que él podía poseer, y se fue como misionero al África. Allí por mucho tiempo fue un explorador que llevó el mensaje del Evangelio a tantas tribus. Un hombre que entregó toda su vida para vivir en aquel continente, alcanzando personas para Cristo. Y un día él cambió esta gloria, esta vanagloria del mundo, por la gloria que Dios le quería dar. Y ese hombre murió por la malaria en África. Y los hombres de África le amaban tanto que antes de devolver su cuerpo para que el Reino Unido lo recibiese como un gran explorador, un reconocido hombre con todos los éxitos y con toda la gloria de este mundo, le sacaron el corazón y lo enterraron en África, para que allí quede el ejemplo tan grande de que si uno no sirve a Dios, de nada vale nuestra vida. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida van a pasar, porque el mundo pasa. El mundo pasa y todas aquellas cosas pasan con él. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La segunda enseñanza que yo quiero compartir con ustedes es que realmente el mundo nos va a aborrecer. ¿Por qué el mundo nos va a aborrecer? Vamos a leer allí en San Juan, capítulo 15, algunas verdades que tiene la Biblia para nosotros. Como dice allí la Biblia, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ahora no sois del mundo. Antes os elegí del mundo, por eso el mundo
os aborrece. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que el mundo nos va a aborrecer. ¿Por qué el mundo necesita? ¿Por qué el mundo necesita de Dios? ¿Por qué el mundo necesita del Señor Jesucristo? Porque el mundo fundamentalmente lo rechazó al Señor y por eso nos va a rechazar a nosotros. El mundo lo rechazó a Cristo y rechaza el mensaje de Dios y rechaza el mensaje del Evangelio, por eso nos va a rechazar a nosotros. Cuando vemos toda la Biblia, la palabra de Dios, podemos preguntarnos por qué el hombre necesita la salvación. ¿Por qué el hombre necesita la salvación? ¿Por qué el hombre necesita la palabra? Porque está claramente que en este rechazo que hace el hombre de Dios necesita que el Espíritu Santo ilumine la palabra para que haya una obra de Dios en el corazón del ser humano y el corazón del ser humano pueda cambiar. En 8 puntos yo quiero transmitir toda la verdad de la Biblia. En primer lugar, la Biblia habla de la creación. El hombre no cree en la creación. En primer lugar, la Biblia habla acerca de que el hombre necesita aceptar de que Dios es un Dios creador, Elohim, un Dios que crea con su palabra de poder. En segundo lugar, la Biblia habla de una caída, la caída en el pecado. Por eso es que el hombre aborrece este mensaje de la palabra. El mundo lo aborrece. En tercer lugar, hay una catástrofe que figura en la Biblia, que es el diluvio, cuando Dios en su soberanía infinita envía castigo al mundo con un diluvio universal. En cuarto lugar, hay confusión. Cuando el hombre quiere llegar a Dios, cuando quiere edificar una torre tan alta como que llegue al cielo, hay confusión. Por eso la Biblia habla de creación, habla de caída, habla de catástrofe, habla de confusión, habla de una constitución. Cuando lo llama Abraham, que por primera vez llama a una familia, llama a una nación, llama a un pueblo para sí, pero que no era suficiente en el plan redentor que Dios tenía para el mundo, que rechazaba a Dios, hasta que viene el Salvador, Cristo Jesús. Y entonces cuando viene Cristo Jesús, vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces allí se provoca la cruz del Calvario, donde habla de la salvación eterna del alma. El hombre que aborrece a Dios es tocado por el Espíritu Santo y entonces llega este gran cambio. Ilumina la mente, convence del pecado y acepta la cruz del Calvario para vivir para siempre con Jesús. Pero la Biblia termina con la palabra consumación. Cuando los cielos nuevos, cuando la tierra nueva sea creada por Dios, y entonces ya no va a haber lágrimas, entonces ya no va a haber dolor, entonces ya no va a haber sufrimiento, porque las primeras cosas han pasado. Es decir, podemos ir de una hoja, de la primera hoja de la Biblia hasta la última hoja. Y podemos decir por qué el hombre hoy rechaza a Dios, rechaza la palabra de Dios, rechaza lo que Dios dice. Y acá lo leemos. Acordaos de las palabras que yo he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes le van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me han enviado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita: sin causa me aborrecieron. Estas cosas os he hablado para que no tengas tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate
pensará que rinde servicio a Dios. Fíjese que el Señor está diciendo, fíjese, este mensaje va a ser rechazado. Porque me han rechazado a mí, porque no han conocido a Dios y porque les van a rechazar a ustedes. En primer lugar, el Señor nos está advirtiendo que en el mundo vamos a sufrir rechazo. Este mensaje que hemos declarado, estos escalones que tiene la Biblia, característicos, que podemos resumir toda la obra de Dios y podemos entregar esa obra de Dios al mundo, lo va a rechazar. Y en primer lugar, Cristo nos está advirtiendo que nos van a rechazar. Sabedlo, acuérdense, no tengan tropiezo, porque si a mí me rechazaron, a ustedes también lo van a rechazar. En segundo lugar, habla acerca de un progreso de ese rechazo. Fíjense, primero, les van a aborrecer. Segundo, les van a rechazar. Tercero, van a llegar a matarles. Todo aquel que quiera seguir a Jesús va a sentir el rechazo de lo que significa este mundo. En segundo lugar, dijo que el Señor Jesucristo, la causa del rechazo. ¿Por qué van a rechazar este mensaje? Porque no reciben a Cristo. Van a rechazar este mensaje porque no conocieron a Dios. Y van a rechazar este mensaje sin causa, porque se van a oponer todo lo que dice Dios. Entonces el mundo tiene un peligro. Entonces el mundo tiene una persecución. Pero en tercer lugar, yo quiero decir que el mundo está viviendo una hora de ira de Dios. ¿Cómo podemos saberlo esto? Vamos a leer en Romanos. Yo sé que es una porción muy conocida por nosotros, Romanos capítulo número 1, donde vamos a leer algunas enseñanzas para que podamos tener base para meditar acerca de la hora difícil que el mundo está viviendo. El mundo, como ya lo hemos dicho, de este sistema que el mundo está preparando, se está preparando para el fin, el mundo que va a ser un peligro para cualquier creyente, el mundo que es persecución para el mensaje del Evangelio. En tercer lugar, el mundo que está bajo la ira de Dios. Dice así la Biblia, la palabra de Dios, Romanos capítulo 1, versículo número 18. La Biblia, la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Es decir, la Biblia nos declara en esta hora que la ira de Dios se está revelando contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando uno piensa en la ira de Dios, muchos de nosotros piensan en la ira que habrá en el mismo infierno, en la ira de la condenación de los seres humanos. Muchos pensamos en la ira que tiene el Apocalipsis, cuando las copas de la ira de Dios se van derramando y todas aquellas manifestaciones del juicio de Dios se van derramando. Muchos de nosotros piensan en una ira cataclísmica, como lo hemos visto en el diluvio. En el diluvio, donde el corazón del hombre era acercarse continuamente al mal.
Es la ira que Dios va manifestando y es la ira que todos tenemos bien claro. Ahora cuando llegamos a Romanos, Dios está hablando de la justicia, Dios está hablando del poderoso evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y comienza hablando acerca de que está operando la ira de Dios sobre la humanidad. ¿Cuál es esa ira? La ira que habla acerca del abandono. En primer lugar dice, Dios los abandonó. En primer lugar, Dios los abandonó, los entregó a inmundicia. En segundo lugar, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el versículo 28 habla y dice, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿A dónde está la ira de Dios operando en este momento? En que Dios ha abandonado al hombre en su maldad. Y cada vez progresa más a lo profundo del pecado. La Biblia habla de que la ira de Dios se manifestó abandonando a su pueblo. Efraín ha pecado, dejadlo. Cuando Samsón pecó y cuando estaba en las manos de Dalila y cuando fue derrotado por los filisteos, él dijo, yo voy a salir como las otras veces, pero él se había olvidado, no había tenido en cuenta que Dios lo había abandonado. Ahora, estamos en un presente donde el mundo vive bajo la ira de Dios, bajo el abandono de Dios. ¿Por qué? Porque habla acerca de que estas personas no han tenido en cuenta a Dios. En primer lugar, Dios lo ha abandonado a inmundicia. En segundo lugar, Dios lo ha abandonado a pasiones vergonzosas. En tercer lugar, Dios los ha entregado a una mente reprobada. Tres cosas que son fundamentales para basar la realidad que vive el mundo hoy. Dios lo ha abandonado a la inmundicia. La inmundicia que vemos en todos lados, la mentalidad que vemos en todos lados. Dios lo ha abandonado a una mente que está reprobada, una mente que está sucia, una mente que está enferma. Dios los ha entregado a pasiones vergonzosas. Dios los ha abandonado. Y esta es la parte donde estamos hablando. ¿Cuál es la visión que debemos tener de este mundo? ¿Cuántos necesitados hay que necesitan del amor de Dios, de la predicación del Evangelio para poder salir de esta ira que Dios tiene sobre la humanidad? Fíjese que hoy como nunca debemos hablar acerca de la agenda globalista. Una agenda que muchas personas no la ven, pero que detrás de cada uno de los actos de las personas se está llevando a cabo. Grupos de personas que tienen mucho dinero, que están manejando para poder tener el control de la población en un nuevo orden mundial. Lugares en el mundo donde se está estableciendo que todo usufructo de los recursos naturales del mundo a través de la ecología, a través del control de la población, del aborto, de la eutanasia, de la ideología de género, pueda ser una realidad para llevar a cabo una sola persona pueda tener el gobierno completo del mundo, una sola moneda y una sola religión. No sé si usted ha leído acerca de la nueva era, pero cuando lee acerca de la nueva era, habla acerca de una religión que une todas las religiones, que ninguna la deja fuera, pero que es el nuevo orden mundial que se trata de poner. Un nuevo orden mundial que difama, que asesina, que miente, que destruye. Un nuevo orden mundial que domina al ser humano y que puede entonces cumplirse esta palabra,
que cumplirse esta palabra que dice que en un momento vendrá la gran apostasía, donde el hombre ya va a llegar al punto máximo de rechazar a Dios y levantar aquel que es anticristo, todo lo que es anticristo, y se va a levantar para poder tener su reino sobre este mundo. ¿Qué poder decir de la ideología de género? Porque necesitamos hablar acerca de este gran problema que tienen muchas familias, que tienen muchos padres y madres que envían sus hijos a la escuela, donde ya esta ideología, porque es una ideología que va en contra de la naturaleza, que va en contra de la ciencia, que va en contra de los cromosomas, que va en contra de lo que es la creación de Dios, trata de imponer como ideología, ¿para qué? Para dominar la agenda de la salud reproductiva. También la homosexualidad, también el feminismo extremo, también todo aquello que se opone a la familia, todos los roles que se oponen a la familia. ¿Por qué? Porque no quiere que tenga más reproducción el mundo, manejar la población mundial. Por eso es todo un avance del nuevo orden mundial que tiene este mundo que está rodeado de pecado. En la ideología de género, lo primero que quiere hacer es abolir la diferencia entre el hombre y la mujer. Y la Biblia comienza hablando de que Dios creó dos sexos. La Biblia enseña que la familia es construida sobre dos sexos y que la unión de dos sexos, hombre y mujer, se llama matrimonio. Y en ese matrimonio Dios ha bendecido para que se multipliquen, se procreen y puedan ser mayordomos de todo lo que Dios había creado. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ideología de género? Destruir la obra de Dios. Ya han destruido la mente del ser humano con filosofías y con pensamientos. Han destruido el corazón del ser humano con aquellas vanaglorias que han llenado de tanto mal el corazón del ser humano. Ahora, con esta ideología de destruir la familia, el matrimonio y la sociedad, todo esto está acercándose a que el anticristo sea aquel que pueda llegar a reinar. Algo lo detiene, y lo detiene la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Por eso necesitamos en esta hora predicar a este mundo que va a rechazar, este mundo que es peligroso, este mundo que está bajo la ira de Dios, hablando de abandono. ¿Cuántas personas se sienten abandonadas? ¿Cuántas personas se sienten solas? Y esta ideología es lo que pretende terminar de destruir con la familia, destruir con el matrimonio, destruir con los hijos, destruir con la obra de Dios, usando la mentira. Dos palabras que se usa en esta ideología. Es una ideología que está en contra de lo que Dios ha creado. ¿Para qué? Para usar la mentira, y usan el término deconstrucción, que todo lo que hemos pensado que es hombre y mujer, lo dejemos de pensar. Y hablan de una reingeniería para poder edificar nuevamente un pensamiento en el cual la gente pueda ser libre para elegir lo que quiera ser. Entonces, lo que fundamentalmente tiene esta ideología es sacar a Dios del medio, sacar a Dios de la creación, sacar al Dios de la familia, sacar al Dios del universo, ponerlo a un costado para que el hombre no rinda cuenta a nadie. Es una idea contraria a la razón, una idea contraria a la ciencia. Se dice que ahora
hay casi 118 géneros. Es decir, personas que se sienten árbol, que se sienten perro, que se sienten un niño, que se siente una niña. Y entonces la sociedad, que debe ser permisiva, porque si uno habla en contra, entonces es una persona que se ha quedado en el pasado. Quieren enseñar estas verdades, estas nuevas verdades, como reales. Pero nosotros tenemos la Biblia, viejas verdades ante nuevas mentiras. Y entonces esta hora podemos decir que la ideología de género, el feminismo, las organizaciones homosexuales, la pedofilia, la pornografía, son todas armas que se utilizan ¿para qué? Para tener una salud reproductiva manejable, para que todos los usufructos naturales del mundo puedan responder a una sola persona. Y esto se está dando en los medios de comunicación. Como nunca hoy, en todo lugar, hablan acerca de las personas que deben sentir respeto por lo que sienten, no por lo que es la obligación de escuchar la palabra de Dios. La educación en las escuelas, ¿cuántos padres, cuántas familias están sufriendo la persecución ideológica? ¿Cuántas familias están sintiendo que están agrediendo a la familia, a las personas? Y también las leyes que están cambiando en este nuevo orden mundial, que está llegando ya a la gran apostasía que se va a estar mostrando en este mundo. Quiero que pensemos en este pasaje de la palabra de Dios. En primer lugar, en este pasaje que hemos leído en Romanos capítulo primero, versículo número 18, dice que lo primero que la Biblia reconoce es que Dios se ha revelado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Porque de lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha revelado. Dios se revela a través de lo creado. Dios se revela a través de su palabra. Dios se revela a través de su iglesia. Y no podemos callar este mensaje porque Dios se ha revelado. La ira de Dios está sobre el mundo porque es un mundo que ha sido abandonado a su corazón perverso, ha sido abandonado a la inmundicia, ha sido abandonado a las pasiones vergonzosas, ha sido abandonado a una mente reprobada. La mente está reprobada. Pero aún así el amor de Dios se ha revelado. Qué extraordinario, qué maravilloso poder decir que el amor de Dios se ha revelado a la humanidad. Pero en segundo lugar, la humanidad ha rechazado, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está la mente y el corazón. El rechazo de la humanidad, el rechazo que va a tener el mundo sobre Cristo, sobre el Padre, Dios, sobre la iglesia, sobre cada uno de los que queremos llevar este mensaje. ¿Por qué? No solamente, en primer lugar se reveló, en segundo lugar los hombres rechazaron en su mente y en su corazón. En tercer lugar, el razonamiento que tienen. Dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios.
Es decir, que el hombre está necio en su razonamiento. El razonamiento está cerrado. Y entonces dice, el razonamiento lleva a una religión que el hombre tiene y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles, por lo cual también Dios los ha entregado. Es la ira de Dios, Dios los ha entregado, porque cambiaron el culto que hacían a Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Esa es la religión del hombre, antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Entonces esta porción nos habla acerca de que Dios se ha revelado, de que el hombre ha rechazado en su mente y en su corazón el mensaje del Evangelio, que el razonamiento que hoy tiene el hombre, es necio, y que la religión es que en su corazón honraron a la criatura antes que al Creador. En esta hora necesitamos volver a Dios para que verdaderamente tengamos poder y podamos ser más que vencedores para llevarle al mundo un mensaje de paz, de amor y de arrepentimiento. Como nunca hoy, el mundo necesita el mensaje del amor de Dios. El mundo, en este sistema que trata de atraernos a todos, el mundo está sufriendo. El mundo tiene peligros para el creyente, porque en el mundo vamos a encontrar los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. El mundo nos va a estar rechazando porque a Cristo lo rechazaron, a nosotros también nos va a rechazar. El mundo como nunca hoy está abandonado. La ira de Dios lo ha abandonado, y por eso hay tanta desastre moral, tanto desastre espiritual en el corazón de los hombres. Pero hay una hora donde todavía la iglesia de Cristo, el mensaje del Evangelio, necesita ser proclamado. En esta hora estamos viviendo una hora de pandemia. Y muchos cristianos han sufrido la prueba de la enfermedad. También hay muchos cristianos que han perdido seres queridos. Dios ha dispuesto que sea un tiempo de pasar a su presencia. Por eso esta hora es una hora donde necesitamos tener una visión verdadera de lo que el mundo desesperadamente está buscando. Está buscando a Dios. Y esta es la hora donde la iglesia necesita despertar para poder seguir proclamando el mensaje glorioso que tiene el Evangelio. La pandemia nos ha mostrado que Dios es soberano y que Dios está en su trono. La pandemia nos ha mostrado que somos muy frágiles, que no tenemos fuerza, que no tenemos poder en nosotros mismos. La pandemia nos ha mostrado que solamente la palabra de Dios nos da esperanza ante un mundo que va hacia la destrucción, ante un mundo donde se está estableciendo las normas, los principios, los conceptos que trae todo lo que significa anticristo. Ante un mundo que está cada vez más desesperado, necesitamos despertar para poder proclamar la verdad gloriosa del Evangelio. Qué bueno es que esta pandemia nos haya enseñado lo importante que es congregarse, lo importante que es tener una familia espiritual, lo importante que es tener una familia que nos contenga, lo importante que es tener una familia creada por Dios,
sostenida por Dios, proclamada por Dios, que nos defiende frente al ataque que tiene el mundo sobre nosotros. Pero qué maravilloso es poder tener un mensaje, el mensaje del Evangelio, para poder proclamarlo frente a las circunstancias que vivimos, donde el mundo cada día es más agresivo sobre aquellos que llevan el mensaje del Evangelio. Que Dios nos bendiga para que podamos seguir proclamando la verdad gloriosa del Evangelio de Jesucristo. Muy bien, hermanos, y así hemos llegado al final de esta reunión. Esperamos que haya sido de mucha bendición para la vida de cada uno de ustedes, como así también para mí lo fue escuchar la palabra del Señor. Vamos a dar algunos anuncios importantes de las actividades que tenemos por delante. El día 9 y 10 de julio estará el retiro zonal. El retiro zonal que va a ser a través de Zoom. Hay tiempo para la inscripción hasta el 20 de junio, quedan poquitos días, así que aprovechemos esta oportunidad que tenemos de seguir aprendiendo la palabra. El tema del retiro va a ser motivando a las iglesias a crecer. Ese va a ser el tema general, así que va a ser muy interesante que todos podamos participar, los hermanos encargados, y poder estudiar la palabra del Señor. Y también el 12 de julio, sí, segundo lunes de julio, seguiremos con las reuniones de enseñanza, con este tema general de conviviendo con las circunstancias, con el subtema que será enfrentando a nuestro adversario, otra pregunta más que va a estar a cargo de nuestro hermano Omar Pelliza. Muy bien, hermanos, nos despedimos, vamos a orar y así dejamos todo en las manos de Dios. Señor amado, gracias te damos por esta noche que hemos podido escuchar tu palabra. Te damos gracias por el desafío que nos has dejado a través de nuestro querido hermano José Carbonell. Rogamos por su vida, también por su familia y la iglesia allí en Bahía Blanca. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Rogamos, Señor, por el retiro zonal, para que sea bendecido, que sea un momento donde podamos meditar tu palabra, podamos aprender y estar en comunión. También te pedimos, Señor, que sigas bendiciendo las reuniones de enseñanza y dejamos en tus manos la próxima, si tú lo permites y así lo deseas. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nos despedimos y mandamos muchos saludos a todos. Que el Señor les bendiga ricamente. Con dolor el mundo va perdido en su error, camino a la muerte si no escucha de tu amor. Sus cambios son continuos.